Pascual, apoyaré la reforma del Estatuto de Cataluña que apruebe el Parlamento de Cataluña. La libertad de expresión ha chocado con interpretaciones cuando se pregunta a uno si un militar debe o no debe ejercer ese derecho. Es probable que, mira, bueno, ya hay unas normas para ello. Sí, no estamos aquí para discutir el código castrense, simplemente para reflexionar un poco sobre ello. En el año 2005 empieza un proceso político muy controvertido llamado el proceso del Estatut, que es el antepasado del procés que vino después. En el caso Estatut lo hacía el gobierno de la Generalitat, presidido por don Pascual Maragall. Había un gobierno tripartido de PSC, Esquerra Republicana y Iniciativa per Catalunya, pero estaban de acuerdo con un cuarto partido, que era el de la oposición, que era Convergencia y Unió, y esos cuatro partidos acordaron un nuevo estatut. Estamos aquí con una propuesta democrática para la convivencia y no para otra cosa. Pero sean conscientes de que si ahora nos cierran esta puerta, ¿qué otra puerta nos dejan abierta? El resultado es que no hay un nuevo estatuto. Lo que hay es un cambio constitucional de gran calado y lo peor es que está promovido por usted. Aquí se rompe la Constitución, el modelo de Estado que todos nos dimos y se acaba con el espíritu de la transición. Vamos a seguir por la misma línea. Reformas razonables. Que despertó mucha polémica porque según ellos, por lo menos según el PSC, era una forma de mejorar el encaje de España en Cataluña, pero según los detractores, el estatuto era un primer paso para una hipotética independencia. Su argumento era que más que un estatuto parecía una constitución, la forma en la que estaba redactado. No voy aquí a preguntarle por el estatuto, eso es para el contexto. En ese contexto en que hay un debate, porque hay una parte que interpreta que el estatuto pone en peligro la unidad de España, mientras que hay otra parte que dice que todo lo contrario, que está hecho para reafianzarla, hay dos relatos con esto, pero en ese contexto, un militar que se llama el general Mena, lee públicamente en la Pascua Militar, que es un acto muy importante para los militares en presencia del rey, a la jornada previa a los Reyes, al Día de Reyes, en todos los eneros, lee públicamente el artículo 8 de la Constitución. El teniente general que ocupa en ese momento el cargo de Estado Mayor del Ejército de Tierra, creo que era el cargo que tenía, estoy tirando de memoria, a ver si me estoy... No, un cargo importante en todo caso en el equipo de defensa, y está a punto de jubilarse, el señor que hace. El artículo 8, por si alguien no se lo sabe de memoria, dice: las Fuerzas Armadas constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Afortunadamente, la Constitución marca una serie de límites infranqueables para cualquier estatuto de autonomía. De ahí que reitero mi mensaje de tranquilidad. Pero si esos límites fuesen sobrepasados, lo cual en estos momentos afortunadamente parece impensable, sería de aplicación el artículo 8 de la Constitución. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad y el ordenamiento constitucional. Esto lo dice públicamente. En ese momento no ocurre absolutamente nada, más allá de que hay murmullos tal, pues sigue el acto de Pascua Militar. Pero la prensa toma nota. Y algunos interpretan arenga golpista del general Mena. Otros dicen amenaza de Mena, que ha dado a entender que el ejército podría ir por el tema de estatuto, podría intervenir, tal, tentativa golpista. El caso es que el ministro de Defensa, don José Bono, ordena suspensión, destitución y arresto del general Mena por estas palabras. Los militares han tenido mala suerte en España, porque en el siglo pasado hemos tenido dos dictadores, Primo de Rivera y Franco. Hombre, podían haber sido farmacéuticos o boticarios o curas o periodistas o abogados, pero fueron militares y mancharon indefectiblemente, ¿verdad?, la institución militar. Claro, se puede colegir por el contexto que podía haber una intención de amenaza por este señor, que yo sepa nunca ha concedido una entrevista para explicar lo que pretendía o lo que no pretendía, pero también era complicado porque en el fondo había leído un artículo de la Constitución española. Es algo que partamos de la base de que es que ese artículo es una
¿cómo decirlo?, algo arcaico que arrastramos y que no ha sido retirado porque no ha habido tiempo, pero que en el fondo está, pero no está. Le pregunto por esta controvertida situación. Recuerdo perfectamente el caso, además me interesó bastante porque yo soy o tengo familia militar y no puedo estar más en contra, realmente no puedo estar más en contra de lo que hizo nuestro insigne exministro, porque realmente lo que hizo Mena no fue dar una opinión personal o leer una carta recopilando firmas de diferentes compañeros de diferentes rangos y diferentes cuerpos, sino que lo que hizo fue efectivamente leer un artículo de la Constitución. En un marco que podía interpretarse como, oiga, nosotros nos ponemos a disposición de solventar lo que está ocurriendo en Cataluña, podemos revelarnos. Eso es una interpretación que se hace del discurso de este militar, de Mena. Él se limita a leer un artículo de la Constitución que, bueno, puede sonar arcaico, puede, pero si no se ha retirado es que está vigente. Cualquier artículo de la Constitución que esté aún ahí se puede leer y creo que no implica comisión de delito alguno ni puede ser sancionable administrativamente de ninguna manera. Entonces, siempre me mostré en contra de esa sanción, de lo que se hizo contra el general Mena, porque desde mi punto de vista, repito, lo único que hizo fue leer un artículo vigente de nuestra Carta Magna. Y lo demás son interpretaciones. La intención que él tuviese al leer ese artículo solo la sabe él. Y si no lo ha explicado, queda para él. Antes de sancionarlo, creo que deberían haber hablado con él, que si le hubiesen pedido explicaciones quizá de una forma pública, que creo que ni eso, porque, es decir, repito, se limitó a leer un artículo, con lo cual es totalmente desmedido. Otra cosa, repito, es que se hubiese dado su opinión personal, que yo creo que sí, que quizá enseguida me dirán libertad de expresión. Bueno, quizá para miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, policía, ejército, etcétera, etcétera, quizá y sobre todo altos rangos, por esos rangos que ostentan, a lo mejor determinadas opiniones deberían pensar un poquito antes de publicarlas, que yo no estoy a favor tampoco. Creo que la libertad de expresión es efectivamente libre y cada uno puede decir lo que quiera mientras no cometa un delito, como un delito de odio, por ejemplo, al emitirlas. Pero bueno, resumiendo, totalmente en contra de la sanción. Que no tengan derecho a sindicarse o asociarse, no quiere decir que no tengan derecho a opinar. Opinar en algo, además, es decir, que el artículo de la Constitución al que hace referencia el Teniente General Mena simplemente dice lo que yo he dicho, que las Fuerzas Armadas defenderán la integridad de la unidad de España. Si en su opinión hay algo que puede poner en peligro esa unidad de España, pues como miembro de las Fuerzas Armadas que es, pues no tendrá derecho a opinar. Es que lo que se está discutiendo no es si es acertado o no la valoración que hizo o lo que se pueda interpretar de lo que él diga, sino si pueden incluso opinar los militares. Yo pienso que sí, es decir, la libertad de expresión no es patrimonio de la Esquerra Republicana de Cataluña, ¿no? A mí lo que me chirría de este episodio es si se considera, porque la sanción se quedó en eso, en unos días de arresto y ya está. Como estaba a punto de jubilarse, se interpretó de, pues antes de jubilarse se ve que ha querido desfogarse y tiene un gesto de protesta con todo el tema separatista, etcétera. Pero si tú de verdad estabas coligiendo, y me refiero al gobierno, a la defensa, al señor Bono, que había una intención golpista de llamar al ejército a parar el estatut por las armas, entiendo que entonces lo que tienes que haber hecho es un consejo de guerra. Entonces, bueno, pues entonces no fue procesado por quiero decir, algo así como la Operación Galaxia. Si usted propone tomar, dar un golpe de estado, entonces entiendo que si no se aplicó esa sanción, o sea, se hizo el equivalente a como alguien que insulta a un superior, como alguien que dice, como un militar que dice a su mando superior, es usted un imbécil, pues 5 días de arresto. Es lo único que me falla. Dices, si tú entiendes que de verdad había una intencionalidad de decir que el ejército, al leer el artículo 8 de llamar a intervenir al ejército, no debería haber sido una sanción más dura, y si no consideras que fue eso, entonces ¿por qué hay sanción? No sé si entiendo
Sí, a ver, no hubo una sanción más dura, ¿por qué? Pues porque no había fundamentación, no había motivo ninguno para poner una sanción más dura, ni siquiera para el arresto que se le impuso. Ahora bien, ¿qué hicieron? Venga, un tirón de orejas a este general porque se nos han molestado determinadas personas. Vamos a demostrar un poquito de fuerza y bueno, y lo de siempre, y de que no podemos permitir que alguien alce la voz mínimamente cuando no está de acuerdo por determinadas situaciones. Pero está clarísimo. ¿Cómo le van a sancionar con algo peor? ¿Cómo le van a formar un consejo de guerra por algo que no es sancionable para nada? El mundo estaría notablemente incompleto sin la aportación de España y de los españoles, sin Picasso, sin Cervantes, sin Pau Casals, sin Velázquez, sin San Ignacio de Loyola, sin los jesuitas. El mundo no se entendería completo sin España.